ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदमह्यं ददति स्वापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतां सहगना रघुनाथं तं साजिवं सद्वैतं सवदुतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधेवृन्दवनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पवनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पसत्यादेशतारिणे जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वच्चलं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं तत्सत्। जय श्री Prabhupada की जय, श्री रूप गोस्वामी Prabhupada की जय, श्री Prabhupada की जय. Bueno, buenas tardes a todos, Hare Krishna. Entonces continuaremos con nuestra lectura del texto 3. Entonces vamos a intentar am, tocar algunos puntos esenciales del significado de Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? En la clase pasada alcanzamos a estudiar dos puntos, ¿no? Utsaha, que quiere decir entusiasmo, ¿no? Para practicar el proceso de servicio devocional, que quiere decir, si lo explicamos en detalle. Luego explicamos Nishchaya, o tener confianza o fe, ¿no? Y hoy vamos a explorar qué significa Dhairya, tener paciencia o fortaleza. Luego, Tat Karma Pravartana, ejecutar los principios del servicio devocional. Luego, Sangatyaga, evitar la asociación de personas materialistas. Y por último, Sato Vritti, ¿no? Siguiendo los pasos de los acharyas previos. Entonces, antes de empezar, me gustaría escuchar qué recuerden de la clase pasada. Tamoja Prabhu, ¿le gustaría mencionar algo de lo que recuerde de la clase pasada, por favor? Hare Krishna Prabhu. Hare Se Krishna. estaba hablando del entusiasmo, de Ujú, que eh, para que Srila Prabhupada había interpretado de que para empezar el proceso del Bhakti era necesario el entusiasmo, pero esto se veía como actuar con inteligencia ujú, y que además que el primer requisito para iniciar el proceso de la vida espiritual era seguir las enseñanzas de un maestro espiritual. ujú. Muy bien, muy bien, pero gracias. Frank, ¿te gustaría mencionar algo? Bueno, no sé si viste la grabación de la clase pasada. Sí, llegué a ver la grabación de la clase pasada con relación a este tema. Bueno, la parte de esforzarse con confianza como Ujú, tal. Esa parte sí, no sé si pueda profundizarla un poquito más, porque sí entiendo que es como que
hay que hacer las cosas con esa convicción de que todo va a estar bien, pero no, no sé, o sea, se siente como esa inseguridad en el fondo, como de que chuzo, pero es como aventarse a un risco a lo desconocido, por así decirlo, pues. Muy bien. Respecto a ese punto, ¿de qué se trata? No se trata de fe ciega, de que, ok, tiene que creer y ya. Sino la práctica de Bhakti se trata de dos cosas, de obtener jnana, de obtener conocimiento trascendental, y de obtener vijnana, de aplicar ese conocimiento trascendental y obtener un resultado. Ese resultado lo podemos llamar justamente realizaciones en la vida espiritual. Esas realizaciones que tenemos al ejecutar el proceso de Bhakti son lo que nos hace entender esto es algo cierto, esto es algo que realmente me beneficia en mi vida. Y allí es donde en Nishchaya o tener un poco de confianza y de tener paciencia, que es el siguiente punto, Dairya es esencial. Porque, por ejemplo, Prabhupada cuando habla de paciencia, ¿no? De que él habla de que el proceso no es que va a dar todos los resultados de un día para otro, sino que va a tomar un tiempo y da, por ejemplo, el, bueno, él utiliza el símil o el ejemplo de una mujer que se acaba de casar con un hombre, ¿sí? Entonces él dice, ¿no? Una mujer que recién se casó no puede esperar después, al siguiente día después de su matrimonio, ya dar a luz a un hijo, sino que por lo general tiene que esperar a casarse, ¿no? Y luego engendrar el hijo como tal, esperar 9 meses y entonces puede tener un hijo, ¿no? Pero no es que de la noche a la mañana pasa, sino tiene que seguir cierto proceso. Primero tiene que encontrar al padre, tiene que seguir el proceso apropiado, ¿no? Y luego esperar los 9 meses, ¿no? Entonces, de la misma manera, el proceso de Bhakti es así, uno tiene que seguir el proceso y en medio de la aplicación del proceso uno va reconociendo que hay cambios favorables en la vida de uno, como algo que discutíamos varias clases hace tal vez más de un mes, de que, por ejemplo, uno empieza a darse cuenta que, digamos, cuando uno tiene la edad en casa, uno empieza a pensar más en Krishna, incluso cuando vamos a hacer las compras, qué puedo ofrecerle a Krishna, qué no puedo ofrecerle a Krishna. Y cuando uno se da cuenta, uno está pensando en Krishna incluso en medio del supermercado, ¿sí? Y al mismo tiempo, esto no es algo forzado, porque no es que alguien te está obligando a que tienes que hacerlo, no, sino es algo que es realmente natural y que le trae a uno satisfacción, que le trae felicidad. De la misma manera, el canto del santo nombre también, ¿no? Ya sea en la forma de japa o en la forma de kirtan, uno experimenta realmente satisfacción, experimenta felicidad. No es que uno no experimenta nada. Y obviamente con el paso del tiempo, y si uno es cuidadoso de aplicar el proceso tal como es, bajo la guía de un devoto experto, uno empieza a experimentar muchos más cambios en la vida de uno, ¿no? Y en especial cuando uno ya lleva algún tiempo establecido en el proceso de Bhakti, puede que uno no sea una persona completamente trascendental de la noche a la mañana. ¿M? Pero si uno se examina a profundidad y con sinceridad de quién soy yo hoy ahora y quién era yo antes, ¿no? Es un cambio que realmente es muy grande. Uno no lo ve, porque uno convive consigo mismo todos los días, todo el tiempo, entonces uno no puede ver eso. Pero las personas que están alrededor de nosotros y que tal vez no nos ven todos los días, después de que nos ven de un tiempo, le preguntan a uno, hey, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Te ves más feliz? ¿Te ves más tranquilo? ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces, sí, esa confianza o ese nicho ya se refiere, ¿no? Prabhupada lo define de tres maneras diferentes. ¿En qué se supone que uno tiene que tener confianza y fe? Entonces lo define. Uno tiene que tener fe y confianza, ¿no? En las afirmaciones de las escrituras, en las palabras del maestro espiritual, que están en línea de las escrituras. Entonces, aquí es donde es esencial el estudio de las escrituras o el Shastra, que esto era algo que Prabhupada hacía mucho énfasis. Él no quería que la gente por lo general se uniera a conciencia de Krishna como algo emocional, ¿no? Como, ok, fui al templo, me gustó el kirtan, me gustó el prasad y, ok, me entrego, ¿no? Pero tal vez al principio es así, ¿no? Pero con el paso del tiempo se espera que uno lea los libros y uno va entendiendo, ok, estas personas son vegetarianas por este motivo. Estas personas marcan su frente con tilak por este motivo. Estas personas cantan ese mantra Hare Krishna por este motivo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces uno va entendiendo. ¿Mm? Y cuando uno va entendiendo algo, lo puede aplicar en la vida.
Pero si uno no entiende algo, no lo puede aplicar en su vida. Entonces, por eso Prabhupada decía, si alguien realmente quiere mantenerse en conciencia de Krishna, tiene que ser muy diligente, en especial en los principios positivos de conciencia de Krishna. Es decir, escuchar regularmente Srimad Bhagavatam o Bhagavad Gita o discursos que hablan acerca de estos temas de labios de devotos puros. Tiene que ser muy diligente en su canto personal de japa, ocuparse en kirtan si tiene la posibilidad con su familia o en el templo semanalmente. ¿M? Y tiene que consumir regularmente Krishna Prasad. Si uno va haciendo esas cosas y conciencia de Krishna se va a desarrollar naturalmente. Pero en especial si uno no le da tiempo e importancia, un gran énfasis a Shravanam, es decir, escuchar, y ese escuchar no solamente se refiere a vengo y escucho la clase del domingo o escucho una clase en YouTube, sino se refiere a estudiar las escrituras también personalmente, en privado, ¿no? Si uno no hace eso, la fe de uno va a permanecer siempre cómala o muy, muy suave, como muy delicada. Entonces, en realidad es Shastra, las escrituras, lo que le da, de cierta manera, como una protección o una fortaleza a nuestra fe, porque nos hace entender cuál es el motivo detrás de todo esto, por qué Krishna es la suprema personalidad de Dios, o como discutíamos en la clase pasada, por qué el proceso de adorar a la deidad es algo fidedigno y no es algo que puede ser condenado como lo hacen otras tradiciones. ¿Cuál es el origen de ello? ¿Mm? Entonces, cuando uno entiende todas esas cosas, ¿no? Uno puede practicar bhakti con plena confianza. En especial, no solamente cuando lo entiende eh, teóricamente, sino en especial cuando lo aplica en la vida y obtiene realizaciones de que esto es verdad. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, obtenemos mucho placer de cantar el santo nombre, vamos perdiendo el gusto a muchas cosas que antes eran muy importantes para nosotros en la vida material. ¿M? Y vamos adquiriendo gusto por la vida espiritual, por cosas que son realmente sublimes. Entonces eso también es una parte de entender que el proceso es real, pero al mismo tiempo uno tiene que tener como cierta paciencia porque toma un tiempo. En especial, mucho depende del practicante. Sí, de conciencia de Krishna es como una medicina. Y uno decide, ¿no? Es como cuando uno va al doctor y el doctor te dice, bueno, tiene que aplicarse 10 inyecciones y venir todos los días, ¿no? Entonces, de la misma manera, conciencia de Krishna es algo así. Si yo me aplico las dosis completas de conciencia de Krishna, muy pronto voy a estar recuperado de mi enfermedad. Pero si yo no soy consistente tomándome la medicina, puede que incluso la enfermedad no se cure, ¿eh? Entonces, por eso Prabhupada hacía énfasis, ¿no? En seguir los principios regulativos, cantar constantemente, asociarse con devotos, ¿no? De tal manera que todo el proceso se desenvuelva naturalmente en nuestras vidas. ¿Ok? Y bueno, también esa confianza, Prabhupada dice, ¿no? Al desarrollar esa confianza en las escrituras y en las instrucciones del maestro espiritual, en especial cuando, digamos, ya se tiene un maestro espiritual y el maestro espiritual lo, lo instruye a uno, y uno realiza que esas instrucciones son reales, de que me están trayendo un beneficio, ¿no? Entonces ahí se va desarrollando justamente más confianza, ¿no? Y en especial también cuando puedo ver personas a mi alrededor que están practicando conciencia de Krishna y veo que tienen un carácter ideal, ¿m? Eso también me da mucha confianza porque me ayuda a entender de que el proceso funciona en otras personas también, ¿no? Y esto es algo que, digamos, cuando uno lee acerca de la vida de Prabhupada, es como que muy prominente, que muchas personas se unían al movimiento Hare Krishna en el pasado solo al ver a Prabhupada, porque veían a una persona completamente fuera de lo común. Sí, y no solamente, no por su apariencia externa, sino realmente por lo que Prabhupada implicaba en la gente, por cómo él se comportaba, por justamente cómo él no se perturbaba ante diferentes situaciones que realmente eran dignas de lamentarse, ¿no? Sino que él siempre estaba satisfecho, feliz, ¿no? Incluso recuerdo hay una historia, ¿no? Que Prabhupada estaba en Londres y estaba pasando por una calle junto con todos sus discípulos, ¿no? Y de repente los policías se acercaron a uno de los discípulos y le dijeron, ¿quién es esa persona que está brillando como si fuera el sol? Sí, los devotos vieron a Prabhupada y no veían nada así, ¿no? Pero entonces otras personas aparte ellos podían ver que había algo diferente en él, ¿no? Entonces eso también a uno le da confianza de que esto es algo vivo, de que esto es algo real, ¿no?
Entonces, a eso se refiere, no es algo, no es fe ciega, sino es adquirir conocimiento teórico y luego volverlo realización a través de la aplicación en nuestra vida. Cuando obtenemos esa realización, eso, ahí nuestra confianza y nuestra fe va creciendo. ¿Mm? Entonces, ahí la importancia, justamente por eso estamos estudiando estos libros, porque estamos intentando adquirir conocimiento básico acerca de qué es la práctica de conciencia de Krishna, quién soy yo, ¿no? Y además de eso estamos discutiendo cómo yo puedo aplicar esto en mi vida. ¿Mm? Entonces, esta es como la manera ideal para justamente obtener estas realizaciones. ¿Está bien, Frank? ¿Es claro o tienes alguna otra duda respecto a ese punto? Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta respecto a lo que ya hemos discutido la clase pasada? Daimir, ¿tienes algo así por comentar de la clase pasada? Bueno, ayer estaba acordándome de un punto que vimos en la clase pasada, porque hoy eh, quise como llevarle, ¿no? Unas frutas a mis compañeros de trabajo, pero ya las había comprado y después me acordé de la clase de, Mm, de Sangha Tyagat, que ujú, era como abandonar la compañía de los no devotos, y de que la clase pasada se mencionó de que eso significaba no relacionarse, digamos, íntimamente con ellos, ¿no? Como no ujú, generar acciones que, ¿no? que lo relacionen a uno emocionalmente, ¿no? Y eso incluía no dar regalos, no dar prashadam a esas personas, pero bueno, ya después. Y eso se comentó, como que entre los devotos es bueno relacionarse así, porque refuerzan, ¿no? las relaciones, pero con las personas no devotas es mejor mantener cierta distancia. mm. Tal vez sobre ese punto me gustaría aclarar algo, ¿no? Ajá. Es como lo que discutíamos O- con la madre Kayla la clase pasada, ¿no? De que a veces uno vive afuera y te dan regalos, ¿no? Y uno como devoto los puede aceptar, pero como cuestión de educación o deber, ¿no? Pero no realmente como involucrarnos emocionalmente y sentimentalmente, porque tampoco queremos ser asociales, porque entonces la gente va a pensar, estas personas son de lo más impráctico que hay. Se vuelve una antiprédica. De la misma manera, uno puede dar prasad, ¿ah? A todas las personas, incluso si son devotos, no devotos. En especial a los devotos les podemos dar prasad, porque ellos conocen el valor del prasad. Pero a los no devotos también les podemos dar prasad y eso los cambia mucho. No es como en la época de Srila Prabhupada, cuando él recién empezó su movimiento, no había nada de dinero. Entonces, Prabhupada cantaba, daba un pequeño discurso, luego volvía a hacer kirtan y al final, ¿no? Le traían una manzana a Prabhupada, una manzana. Y luego la cortaba, contaba cuántos habían, la cortaban, primero él comía y luego daba el resto de las partes a todos los demás que estuviesen, ¿no? Y muchos de ellos eran no devotos, ¿no? Pero al ver como justamente ese comportamiento de Prabhupada que estaba tan interesado en todo el mundo, sin distinción alguna, muchos se hicieron devotos. Y por supuesto, ¿no? En Bhagavad Gita se explica que por uno tomar prasad, incluso si no sabe qué es prasad, uno se purifica. ¿No? Y es por eso que uno de nuestros proyectos principales a nivel mundial es distribuir prasad. Obviamente, nuestro principal proyecto es distribuir conocimiento trascendental porque a pesar de que alguien se puede purificar comiendo prasad, sin conocimiento trascendental de Bhagavad Gita o Bhagavatam, o sin el canto del Mahamantra Hare Krishna, le puede tomar muchísimas vidas. Entonces nosotros estamos interesados en el proceso directo. Pero a veces hay personas como que realmente no pueden aceptar la filosofía, no pueden aceptar el santo nombre, no pueden aceptar nada. Pero por lo general lo que la gente sí puede aceptar es el Krishna Prasad, algo de Prasad, ¿sí? Y bueno, entonces eso uno lo puede tener en cuenta, pero entonces esa distribución de Prasad, ¿no? Uno puede regalarle a sus compañeros de trabajo Prasad, ¿no? Pero al mismo tiempo hacerlo como con la intención no de formar, de forjar un lazo emocional con ellos, sino con el deseo de compartir conciencia de Krishna con ellos, ¿sí? Pero con los devotos, cuando uno hace exactamente la misma actividad,
la hace obviamente con el deseo de compartir conciencia de Krishna, pero también con el deseo de yo expresar cariño a esta persona. ¿Mm? Entonces es como, ahí se genera justamente este lazo. Entonces, Este, perdón, tengo sí, una Mar, pregunta, Cris. Digamos, si unos o las personas que se tienen, pertenecen a alguna asociación y su función es colaborar, no podrían hacerlo. ¿podría explicarme un poco mejor? Ok, hay personas que pertenecen a algunas asociaciones de beneficencia, digamos, y entonces Ujú, su función allí es colaborar con los que están, con los asociados, o sea, hay asociaciones por problemas de salud. ok. Entonces, la función de los asociados es ayudar a las personas, a veces de todas las clases sociales hay, de escasos recursos y gente pudiente, y la asociación colabora con esa persona con alguna necesidad que tenga de medicamento o de eh, eh, consultas, no se podría hacer. Eh, A ver, es que no entiendo muy bien el punto, ¿no? Digamos, si usted, o sea, hay personas, a ver si entiendo bien, ¿no? Como hay asociaciones que se dedican a diferentes aspectos de beneficencia, ¿verdad? Entonces, su Correcto. pregunta es si ellos se pueden, si ellos quieren apoyar de alguna manera el movimiento de conciencia de Krishna con sus actividades. ¿A eso se No, refiere? no, no, al revés. O sea, si yo pertenezco a una asociación, y esa asociación se dedica a colaborar, a ayudar a personas de escasos recursos Ujú, o cosas así. Eso no se puede hacer. ok. O sea, ok. Bueno, primero que todo, cuando, por ejemplo, cuando distribuimos, antes cuando hacíamos en el templo Food for Life y distribuíamos prasad, se distribuía abiertamente a todo el mundo, personas necesitadas, hospitales, etcétera, ¿no? Y venía la policía y se lo llevaba. ¿Mm? Y obviamente se benefician, ¿no? Pero al mismo tiempo no era como la idea original de Prabhupada, ¿no? Primero porque prasad, cuando se distribuye prasad, no es una actividad materialista benéfica. No es que, ok, vamos a alimentar a las personas de escasos recursos, no, sino en realidad prasad es alimento espiritual y no es solamente para personas de escasos recursos, sino es para personas multimillonarias, es para personas de clase media, porque no estamos intentando simplemente llenar los estómagos de las personas, sino estamos intentando cambiar la conciencia de las personas. Y no solamente de un estrato social, sino de todos los estratos sociales, toda persona que está condicionada en este mundo. Entonces eso es un punto que uno tiene que tener claro, que nuestra labor no es simplemente labores benéficas, sino es compartir conciencia de Krishna a absolutamente todo el mundo, ¿sí? De cierta manera son labores benéficas, pero en una plataforma completamente diferente. Nadie distribuye caridad a una persona que es rica, que tiene mucho dinero, pero en conciencia de Krishna, ¿Mm? nosotros vemos que incluso la persona con más dinero o la que no tiene nada de dinero está en la misma situación, sufriendo en este mundo material. Así que a ellos se les tiene que dar justamente todo este conocimiento espiritual sin diferencia. Y al mismo tiempo uno tiene que entender la diferencia que hay entre actividades benéficas y actividades devocionales, porque esto es un punto muy difícil de entender a veces para las personas religiosas, de que uno ve que la gran mayoría o muchas de movimientos religiosos, sus actividades principales es justamente alimentar a las personas de escasos recursos, darles refugio, darles educación material, etcétera, etcétera. ¿No? Pero en conciencia de Krishna entendemos que eso son actividades benéficas en el plano material, pero no necesariamente servicio emocional. Si uno no involucra directamente a Krishna allí, ¿dónde está el servicio emocional? Entonces, si queremos involucrar a Krishna, por supuesto, ofrecemos los alimentos a Krishna y los distribuimos abiertamente. Y Prabhupada dijo que cuando se distribuyen alimentos, tiene que distribuirse el santo nombre, tiene que haber Harinam, tiene que haber devotos cantando y tiene que haber distribución de libros, ¿no? Para que justamente la gente no nos tome simplemente como actores benéficos, una sociedad benéfica más en esta sociedad, sino que realmente queremos ir más allá, de que sí.
podemos alimentar su cuerpo, ¿sí? Pero queremos alimentar su alma también. Y esa es nuestra actividad principal. ¿Mm? ¿Es claro si respondo lo que su duda o todavía? Bueno, Mm. no me refería tanto al trazado, sino me refiero a colaborar en otras actividades. O sea, si un devoto de conciencia de Krishna quiere colaborar en alguna sociedad eh, caritativa, Exacto. por supuesto que puede, ¿no? Por supuesto que puede, pero al mismo tiempo tiene que tener en cuenta que eso no es necesariamente servicio devocional. Aunque Ok, es algo benéfico, es algo piadoso, ¿no? Pero tiene que tener en cuenta eso para que luego no mezclarlo, porque luego entonces uno puede caer en, ok, yo considero que eso es servicio devocional y me voy a dedicar solo a eso y voy a hacer a un lado completamente cantar el santo nombre, leer Srimad Bhagavatam, e incluso no voy a ofrecer los alimentos porque simplemente estoy interesado en hacer algo benéfico, ¿no? Entonces, si saco a ah, Krishna de la ecuación, no tiene mucho sentido. correcto. Y bueno, por otro lado también, no, todavía no hemos visto ese punto, pero en la medida en la cual un devoto avanza, se desarrolla en él una característica. ¿Cuál es esta característica? Se llama Avyakta Kalatvam. Quiere decir que él no desperdicia ni un solo segundo o no deja pasar ni un segundo de su vida sin dedicárselo a Krishna de una manera directa. ¿Ah? Entonces, por eso uno ve que, por ejemplo, los devotos que son más avanzados, ¿no? Como los maestros espirituales, cuando vienen aquí, siempre están haciendo algún tipo de servicio. Están dando clases, están cantando el santo nombre, están leyendo Srimad Bhagavatam, ¿no? Están hablando con los devotos, aclarando sus dudas, escuchando sus dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque empieza a surgir ese deseo natural en el corazón de que todo, quiero que todo en mi vida esté relacionado con Krishna. Y se vuelve algo natural, ¿no? Entonces, por lo general, después de un tiempo de practicar conciencia de Krishna, el devoto siempre va a querer eso, de, de practicar bhakti directamente en la asociación de devotos. Entonces, por supuesto, él puede asistir a todas estas obras benéficas, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo, ¿no? Ese tiempo que uno dedica allí, lo puede dedicar en hacer algún servicio, en cantar el santo nombre, incluso en hacer algo similar con los devotos, ¿no? No es que uno necesariamente tiene que unirse a una sociedad benéfica para distribuir alimentos. Puede hacerlo, organizar algo con los devotos del templo, por así decirlo, o con los miembros de la comunidad y distribuir prasad, ¿no? Y va a ser algo mucho más benéfico para todo el mundo, e incluso para mí mismo, ¿no? Entonces, es bueno tener como esos detalles en cuenta, madre no realice. Gracias. Ok. Buenas tardes, Hare Krishna, Hare. Buenas tardes. Hare Krishna. Ay, yo quisiera decir algo con relación Sí. a lo que es el prasad, Ujú, que han estado conversando en este momento. Para mí el prasad es una comida que ha sido ofrecida a Krishna y esa comida, por lo tanto, es una bendición, es un aliento de vida. Es una forma de llegarle a una persona y decirle, aquí está la bendición de Dios ujú, que transformará tu vida espiritual. Muchas veces las personas que reciben el prasad no lo ven así, ujú, pero el que distribuye sí, sí lo ve así de esa manera. Cuando estuvimos en la pandemia, hubo un momento en que se distribuyó el prasad a las diferentes devotos o personas que asistíamos al templo. En ese tiempo era Dira, que estaba con un grupo y él eh, distribuyó prasad haciéndolo llegar a las casas de las personas, de los devotos, ujú, y se apoyó en miembros de ISKCON para que fueran a llevar ese prasad. Y eso fue como una bendición porque no podíamos ir al templo ujú, y se hizo esa actividad y se vio como una esperanza para que lo que era la pandemia pues
se acabara y las personas pudieran estar conectadas con Krishna. Ahora mismo que estamos viendo que en la República de Venezuela se dio un terremoto, los miembros de ISKCON en esa comunidad de La Guaira están distribuyendo prasad con la intención de llevar ese mensaje, esa esperanza y, como dije, la bendición de Dios. Entonces, para mí, el prasad es como mucho más de lo que uno ve, de alimentar a alguien. Es mucho más que eso. Entonces, ese era como mi punto de vista con relación al prasad, que se puede distribuir no solo para los que vamos al templo, sino en otras ocasiones en donde se está viendo que estamos padeciendo de algo, que la humanidad está en conflicto, que la humanidad está en una condición deplorable y que necesita esa ayuda y esa bendición. Lo que pudiera decir con relación al prasad. Gracias, madre. Y sí, sin duda alguna lo que usted menciona es acertado, es así. Sí, por ejemplo, los domingos, ¿no? Antes de tomar prasad, ¿no? Cantamos Sarira Videyal, ¿no? Antes de eso también Balaram Prabhu siempre le gusta recitar Mahaprasad de Govinde Namo Brahmane Vaishnave Swalpa Punya Patam Rajam, ¿no? Ese verso es un verso que pocos se lo saben, pero quiere decir, ¿no? Que solo una persona que tiene punya o que ha sido piadosa en vidas pasadas puede comprender el valor del Mahaprasad o estos alimentos ofrecidos a Krishna, de que no es algo ordinario. Y por eso se dice, ¿no? Que cuando una vez te sirven prasad, uno no debe botar ni un solo grano, ¿no? Porque prasad no es diferente de Krishna, ¿m? No es diferente de Krishna, y pues uno no debe botar ni un solo grano de prasad, porque en sí es ofensivo. Y luego de eso cantamos esta canción de Bhaktivinoda Thakur que dice Sharira Vidyayal Yulindriya Tahekal, ¿no? Es bueno que ustedes lo reciten siempre en sus casas. Pueden revisar el texto número 1 en el significado de Prabhupada. Allí está, Prabhupada incluye la canción e incluye la traducción, ¿no? Y allí, ¿no? Bhaktivinoda Thakur, él justamente señala cuál es el resultado de tomar Krishna Prasad. Y la importancia vital que tiene en la vida del devoto, ¿sí? Entonces, sí, prasad es algo que es para compartir entre devotos y es para compartir aquellos que no son devotos. Sí, de hecho, si uno hiciera una encuesta entre los devotos que están hoy en día, de por qué motivo se han unido al movimiento. Algunos han sido por libros, otros han sido por kirtan, pero la gran mayoría ha sido por prasad. Entonces, alguien nos dio prasad cuando éramos no devotos y eso de una u otra manera nos hizo ver, esto es algo diferente. Esto nunca lo había probado. Aunque puede que fuera una preparación que ya hubiera probado antes, pero tiene algo diferente, ¿no? Entonces, sí, prasad es para compartir con todo el mundo, sin duda alguna, ¿no? Y en especial esa actividad que hacía Dhiran en la época de la pandemia, llevarle prasad a los devotos es el mejor tipo de distribución de prasad, ¿verdad? A los devotos directamente. Y por supuesto también lo que hacen los devotos en Venezuela es muy bueno, ¿no? Porque también, sí, es una manera de darse a conocer a las personas en general y también los beneficia a ellos de una manera que ellos ni siquiera se imaginan, ¿no? Entonces, simplemente hay que entender el método en el cual a Prabhupada le gusta distribuir prasad. Era prasad cocinado por devotos, ofrecido a Krishna y distribuido por los mismos devotos. Y que a él le gustaba que mientras se distribuía prasad, había un grupo de devotos cantando el Mahamantra en Kirtan y había otros devotos dando libros a la gente, ¿no? Esa es como la manera completa en la cual Prabhupada le gustaba distribuir Krishna prasad, ¿ok? Para darle el mayor beneficio a la gente. Entonces, gracias por su comentario, Madre María Lucero. ¿Alguien más tiene alguna pregunta acerca de los puntos de la clase pasada? Ok, entonces vamos a continuar. Es bueno en realidad, ¿no? Discutir todos estos puntos porque
mientras uno tenga dudas, no puede avanzar. ¿Mm? Mientras uno tenga dudas, no puede avanzar. Entonces, mi maestro espiritual, él dice, ¿no? Que no hay preguntas tontas, sino hay tontos que no preguntan. ¿Sí? Porque sí, uno se va a mantener ignorante mientras no pregunte. De que, ok, no entendí esto. Ok, vamos a seguir al siguiente tema. Pero lo ideal es justamente no pasar al siguiente tema hasta que todas mis dudas hayan sido respondidas, hasta que entienda el método de aplicación en mi vida. Entonces ahí se vuelve una realidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí discutimos dos puntos de la clase pasada. Utsaha, entusiasmo, y Nishchaya, confianza o fe. Ahora viene el tercer punto, que es uno de los más difíciles de realizar, y es Dhairya, o tener paciencia o fortaleza. Entonces, Prabhupada en su significado, él divide este significado de Dhairya o paciencia o fortaleza en cuatro maneras, ¿no? Entonces, primero lo escribe como fortaleza en la práctica de Bhakti, incluso en medio de grandes obstáculos, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida ya sabemos cómo es esta vida material. A veces hay situaciones muy favorables de donde uno puede disfrutar, donde todo sale bien. A veces hay situaciones donde nada sale bien, ¿no? Es como, por ejemplo, yo yo ahorita antes de la clase, ¿no? Estaba preparándome para venir a la clase y me iba a cortar el cabello y la barba, ¿no? Y en medio de eso, la máquina eléctrica con la que lo estaba haciendo dejó de funcionar. Entonces quedé la mitad afeitado y la otra mitad no. ¿No? Y entonces, ok, bueno, entonces tuve que buscar hacer otra cosa y ya se acercaba la hora de la clase. Y bueno, hoy había sido un día había sido un día con bastante servicio, ¿no? Entonces, incluso no había tenido tanto tiempo para preparar la clase, ¿no? Entonces, bueno, luego me pasó eso, bueno, pude arreglar de una u otra manera. Y luego cuando vine a dar la clase aquí, el dispositivo con el que hoy la clase está completamente descargado y faltaban 20 minutos para las 6. Ok, vamos a ver qué hacemos. Y luego inicié la sesión, pero se me olvidó enviar el link, ¿no? Como ustedes pudieron ver, y eran las 6 y no se conectaban. ¿Qué pasa, no? Entonces, a lo largo de nuestra práctica de Bhakti van a surgir muchísimas cosas que parecen obstáculos y uno puede decir, bueno, mejor me tomo un descanso hoy, mejor me relajo un poco hoy, ¿no? Tal vez voy a evitar hacer este servicio hoy, ¿no? Pero justamente paciencia quiere decir entender que muchos obstáculos van a surgir para nuestra práctica de servicio devocional. Pero uno así tiene que mantener la fortaleza y la determinación, por así decirlo, de que no, pase lo que pase, voy a hacerlo. Y así mismo va a pasar con nuestro canto de yapa, ¿m? O con ofrecer los alimentos a Krishna. A veces puede que con el estilo de vida que tenemos hoy en día tan rápido, ok, voy a cocinar, pero no se lo voy a ofrecer a Krishna. No pasa nada, ¿no? O cosas así, ¿no? Pero uno debe hacer lo posible justamente para no comprometer sus principios devocionales, sino siempre, ok, canto una ronda, voy a cantar, pase lo que pase. Canto 15 rondas, 16 rondas, voy a hacerlo, pase lo que pase, ¿sí? Y eso hace que Krishna realmente se abra ante el devoto, porque ve que esta persona está determinada, ¿sí? Yo le pongo varios obstáculos, pero aún así está determinado, sigue viniendo, sigue asociándose con devotos, sigue haciendo un esfuerzo en cumplir los principios regulativos, sigue manteniéndose optimista, aunque aparentemente no pasa nada, ¿no? Porque a veces en la práctica de Bhakti también pasa esto, ¿no? Y esto lo vamos a ver luego, de que cuando uno es un devoto principiante, uno está en una plataforma que se llama Anishtita Bhakti, que quiere decir práctica devocional inestable, debido a que todavía no, nuestro corazón está muy contaminado por muchos apegos materiales, por muchas distracciones, ¿sí? No podemos realmente enfocar nuestra mente más de 5 minutos o un minuto, entonces uno tiene que estar atrayendo y está atraído por diferentes tentaciones en este mundo. Entonces, durante ese periodo o esa sección de la vida del devoto neófito o novicio o nuevo, donde todavía no tiene mucho gusto por las prácticas espirituales, él va a tener que luchar mucho, ¿sí? Y en especial con qué va a tener que luchar, con justamente como la insatisfacción de que tal vez yo quiero practicar bhakti, pero estoy tan distraído o a veces me da sueño o estoy a veces ah, soy tan propenso a dedicarme a actividades materiales que no, así incluso si tengo el tiempo para cantar o leer o ir al templo, voy a hacer otra cosa completamente diferente. A pesar de que tengo el deseo, pero debido a mis contaminaciones previas,
¿no? Todavía le doy más prioridad a esas cosas. Y al mismo tiempo, como el devoto es sincero, ¿no? Se presenta cierta insatisfacción en su corazón de que yo quisiera hacer más para Krishna, pero no puedo, ¿no? Entonces, a veces puedo hacer muchísimo servicio, a veces, no sé, canto 16, 20, 30 rondas, a veces no puedo cantar ni una, a veces leo 20 páginas de Bhagavad Gita, a veces no leo nada. Entonces, justamente a eso se refiere esa plataforma de Nishtita, muy, muy inestable, ¿no? Pero entonces aquí Prabhupada dice, ¿no? Paciencia y fortaleza quiere decir que incluso en medio de diferentes circunstancias favorables o desfavorables materialmente, yo voy a continuar con mi práctica de bhakti de una u otra manera. ¿M? Entonces esa es la primera definición que él da acerca de Dairya, ¿no? Y luego habla de paciencia. Y él dice, uno tiene que ser paciente durante la práctica de bhakti, incluso cuando hay una demora en obtener el, el resultado deseado. Entonces, sí, cuando uno lee en los libros de que uno puede obtener prema bhakti, amor por Krishna, y estar siempre dichoso y estático con cantar una vez el santo nombre de Krishna, uno puede tal vez desarrollar una fe inmadura, ¿no? Decir, ok, ya, con cantar una Hare Krishna ya estuvo. ¿M? Pero también uno no está leyendo la letra pequeña que dice si uno tiene que cantar Hare Krishna sin ofensas para que eso pase. Entonces el proceso de Bhakti es justamente limpiarse de todas esas ofensas que uno cometió a lo largo de muchas vidas y en esta vida presente hasta que uno pueda cantar Shuddhanam o el santo nombre sin ningún tipo de contaminación. ¿M? Entonces uno puede llegar a ese punto donde toda la vida es extática, ¿no? Pero mientras uno llega a ese punto, uno tiene que ser muy paciente y tiene que entender dónde estoy yo, cuáles son mis apegos materiales, reconocerlos, no simplemente ignorarlos, y al mismo tiempo seguir trabajando poco a poco, constantemente, ¿no? Y convicción firme, ¿m? De que el sendero del Bhakti es el propósito o la función constitucional de todas las almas, es decir, yo estoy hecho para practicar Bhakti. Todos los seres vivientes en este mundo están hechos para practicar Bhakti. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Es quien realmente somos, ¿no? Y Prabhupada habla acerca de esto en Bhagavad Gita, ¿no? Donde en la introducción él habla de que uno a veces puede ser un cristiano, puede ser un musulmán, puede ser un judío, puede ser un ateo, etcétera, etcétera. Constantemente puede cambiar su fe, por así decir. Pero Prabhupada dice, pero lo que se explica en este libro, en Bhagavad Gita, es eterno, es sanatana. Y dharma es la cualidad intrínseca del alma, es algo que no se puede cambiar. Tú puedes cambiar tu fe externamente, pero tu deseo de servir a Dios no puedes cambiarlo. Y Prabhupada habla justamente porque toda entidad viviente tiene ese deseo de servir a Dios, pero no lo dirige directamente hacia Dios, lo dirigen hacia diferentes cosas. Entonces uno puede servir al país como un gran político, puede servir a la sociedad como un reformador social, o puede terminar sirviendo a su mascota también. Sí, pero de una u otra manera, todo el mundo debería placer de servir a alguien más. ¿Eh? Por ejemplo, en la relación entre hombre y mujer es muy placentera. ¿Por qué? Porque el uno quiere hacer cosas que agradan al otro y obtiene placer de eso, ¿sí? De que la otra persona se sienta satisfecha con eso, ¿no? Ese es eso es lo que hace que la vida familiar funcione de una u otra manera. Pero después de un tiempo, uno no obtiene completa satisfacción de ello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa propensión de servir no está dirigiéndose al objeto apropiado, sino tiene que dirigirse hacia Krishna. Y uno lo ve cuando uno ofrece, tú puedes ofrecerle alimentos a tu cónyuge, por ejemplo. Y uno siente satisfacción de que le gustó, de que se lo comió todo, ok. Pero cuando uno ofrece alimentos a Krishna en el altar, ¿no? Compra los mejores ingredientes, mira la receta a la perfección, luego lo sirve en un plato muy bonito, lo pone en el altar, le coloca una hoja de tulasi, ¿no? Y canta Hare Krishna, ¿no? Eso es algo muy satisfactorio y luego cuando él toma esos remanentes es muy satisfactorio. ¿No? Entonces, bueno, ese es un punto importante. Y luego determinación de permanecer en la senda del Bhakti sin aflojar o sin disminuir nuestra práctica devocional, ¿no? Entonces, como ya mencionamos al principio de la clase, a veces va a ser fácil practicar Bhakti, a veces va a ser difícil, pero uno no debe reducir su práctica espiritual. Y por eso yo recomiendo mucho a todos ustedes, ¿no? Que son por lo general personas que llevan un tiempo en conciencia de Krishna, de que vayan estableciendo diferentes estándares en su vida espiritual, de que voy a cantar una ronda, voy a cantar 4 rondas, y lo vayan haciendo gradualmente,
¿m? Pero nunca lo disminuyan, ¿sí? Nunca lo disminuyan, sino lo que ustedes establezcan, manténgalo y siempre con la idea de aumentarlo, ¿sí? Pero nunca lo disminuyan. ¿M? Y por supuesto, para los que están ya iniciados, ya no hay cuestión de disminuir, porque ya uno hizo la promesa, no hay cuestión como tal, ¿no? Y por supuesto también, eso no quiere decir que todo va a ser fácil, ¿no? De hecho, puede que sea más difícil, ¿m? Pero justamente uno se ha comprometido, ¿no? Entonces uno tiene que hacerlo. Y luego Prabhupada dice, uno no debe ser impaciente en la práctica de Bhakti, pero debe ejecutar más bien las instrucciones del maestro espiritual con paciencia, dependiendo de la misericordia de Guru y de Krishna para obtener los resultados deseados. Y el ejemplo que ya mencionamos de la mujer que recién se casa, que no puede ser impaciente de tener un hijo al siguiente día, sino que por lo general tiene que esperar al menos 9 meses o incluso más. Y luego Prabhupada también da un segundo ejemplo. Él dice, este movimiento de conciencia de Krishna ha sido comenzado con solo una persona. ¿Mm? No había nadie que realmente estuviera respondiendo al llamado de esa persona, que era Srila Prabhupada. Sí, porque se describe en Prabhupada Lilamrita, que él empezó y no había respuesta de nadie. Parecía que nadie se iba a interesar jamás. Y fue un año entero Prabhupada en Nueva York todos los días siendo consistente, haciendo algún tipo de programa. Y uno ve que él hizo diferentes cosas, ¿m? Pero al parecer nada funcionaba. Se tenía que ir de un lugar a otro, no tenía un lugar fijo donde vivir, ¿m? Nada de eso. ¿M? Pero, Prabhupada dice, pero porque esto fue continuado, este proceso fue continuado con paciencia, la gente gradualmente empezó a participar con gran entusiasmo. ¿M? Entonces es como, por ejemplo, ¿no? Cuando uno puede ver en la naturaleza mismo, ¿no? Si hay una fuente de agua que gotea regularmente sobre una piedra, parece que una gota de agua no puede hacerle absolutamente nada a una piedra, porque es tan suave y la piedra es tan fuerte. Pero si esa misma gotera cae sobre la misma piedra por décadas o cientos de años, termina por hacer un agujero en la piedra. De la misma manera, la práctica de Bhakti es así. ¿Eh? Si uno la continúa constantemente, incluso aquellas cosas que al principio eran imposibles para uno, se vuelven muy sencillos. Es como al principio cuando me fui al templo y tenía 17 años y en ese entonces era tal vez un poco diferente, ¿no? A hoy en día, pero cuando yo me uní al templo, alguien un mes antes me dio un Bhagavad Gita, yo lo leí, me encantó, aunque no pude entenderlo. ¿M? Y yo tenía un amigo que era devoto, entonces él me ayudó a irme a vivir al templo, porque yo dije, bueno, en el templo es donde me pueden ayudar a entender este libro. Y me fui a ir al templo, pero yo no sabía mucho de nada, realmente. ¿Sí? Y cuando llegué al templo fue que me dijeron, bueno, tiene que seguir estos 4 principios, tiene que cantar 16 rondas, tiene que levantarse a tal hora. Y yo, bueno, ya estaba en el templo con mi ropa, con todas mis cosas, así que ya no podía echar marcha atrás. Pero, y cuando me dijeron todo lo que tenía que hacer, yo dije, esto es imposible. Es realmente imposible que alguien pueda vivir bajo estos principios en la vida. ¿Ah? De no hablar con el sexo opuesto, levantarse temprano, afeitarse la cabeza, ponerse esta ropa, y en especial los 4 principios regulativos, ¿no? Y decía, es imposible. ¿Sí? Pero yo dije, bueno, vamos a intentar una semana a ver qué pasa. ¿No? Y a la semana dije, bueno, vamos a intentar otra semana. Y así han pasado 14 años, ¿no? Donde por estar en la asociación de los devotos, todo esto se vuelve natural y lo que antes era imposible hoy en día ya no es imposible, sino tal vez los retos ya son diferentes, ¿no? Pero justamente esto a uno le da convicción de que realmente es esto real, ¿eh? Yo no he hecho ningún esfuerzo para comportarme así o asado, para levantarme temprano, sino lo único que he hecho es dedicarme a cantar Hare Krishna, leer los libros, tomar prasad, y de una manera casi automática todo esto ha pasado. Pero también esto ha pasado porque de una u otra manera hemos estado constantemente en el proceso día tras día. ¿Ah? Y bueno, alguien puede decir, bueno, pero usted vive en el templo, para usted es más fácil todo. Pero de cierta manera sí, es un hecho, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que
por vivir uno en el templo no hay dificultades. También hay dificultades muy serias y uno lo ve, ¿no? No sé, por ejemplo, bueno, Frank, María Lucero, Nora Lisa, ¿no? Ellos ya llevan un poco más de tiempo viniendo al templo, ya algunos años, ¿no? Y durante todos estos años ustedes han visto que siempre hay personas diferentes que viven en el templo, ¿no? Van, vienen, están unos años, luego van a otro lugar. No es que se vuelven nueve votos, porque eso no ha pasado, pero continuar la vida en el templo no es tan sencillo porque uno tiene que ser austero, simple, tiene que estar libre como el deseo de que tengo una propiedad, porque realmente nada es de mi propiedad. Entonces, a veces es difícil, ¿no? Y por eso muchos devotos, ok, continúan el proceso desde afuera, donde yo puedo tener un espacio personal para mí, mi propia vida personal, ¿no? Pero ustedes lo han visto, ¿no? A lo largo de los años que ustedes han estado viniendo, van, vienen personas, van y vienen personas, ¿no? Así que aquí es donde entra justamente la determinación, la fortaleza, la paciencia, la convicción para uno mantenerse firme en sus ideales, ¿no? Y obviamente no estoy diciendo que tiene uno que vivir en el templo. Por otro lado, sí digo eso porque ya sea que ustedes vivan aquí en el templo o que vuelvan su casa a un templo, ¿no? Eso es muy bueno para conciencia de Krishna, porque un devoto no quiere vivir fuera del templo, un devoto no quiere vivir donde no está la idea de Krishna, donde no se canta el santo nombre, donde no hay prasad, ¿ah? ¿Quién quiere estar allí? Entonces tienen que volver sus casas justamente un templo, ¿no? Y por eso, si ustedes ven las cuatro divisiones, eh, las cuatro órdenes espirituales tienen esta Brahmacharya Ashram, Grihastha Ashram, Vanaprastha Ashram, Sannyas Ashram. Todos terminan con la palabra ashram. Ashram quiere decir refugio espiritual. Entonces el brahmachari, el monje célibe que viste de azafrán, vive en el templo y está refugiado en un ashram, ¿no? El sannyasi también, ¿no? Y el grihasta que vive afuera también, porque él tiene que hacer de su casa justamente un templo, un lugar donde él puede refugiarse espiritualmente, donde su esposa puede refugiarse espiritualmente, donde sus hijos pueden refugiarse espiritualmente. ¿No? Entonces, de cierta manera, todos tenemos que vivir en el templo, ¿no? Unos en el templo oficial, por así decirlo, y otros en el templo de nuestra casa. Pero no queremos vivir simplemente en un departamento, en una casa donde Krishna no es el centro. ¿No? Entonces, eso respecto al punto de Dhairya, ¿no? Luego tenemos Tat Tat Karma Pravartana, ejecutar principios. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Prabhupada dice, Tat Tat Karma Pravartana quiere decir que entusiastamente y fielmente uno debe seguir estrictamente todos los principios que nutren nuestra práctica de Bhakti. Bhakti, Poshaka, Karma. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que nutren nuestro Bhakti? Entonces, tenemos dos cosas que nutren Bhakti. Vidhi y Nisheda. Vidhi quiere decir aquellas prescripciones positivas. Ok, tiene que hacer esto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cantar Hare Krishna, tengo que leer los libros regularmente, ¿no? Tengo que ofrecer Krishna Prasad, ¿no? Esos son principios positivos, cosas que tengo que hacer. Y eso nutre mi bhakti. Si yo no lo hago, mi bhakti va a secarse. Si yo no canto el santo nombre, si yo no leo, si yo no como prasad, si yo no me asocio con devotos, mi bhakti va a secarse, por así decirlo. Y nisheda, cosas que no debo hacer. Entonces tenemos los cuatro principios regulativos. Si queremos que nuestra semilla de bhakti fructifique, no solamente tenemos que cantar, recordar, etcétera, etcétera, sino también debemos de abstenernos de una vida rayásica o tamásica, en la pasión o en la ignorancia. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos los cuatro principios de no tener sexo ilícito, de no intoxicarse, de no comer carne, de no apostar, ¿no? Entonces, Prabhupada define esto como principios regulativos que dan libertad, ¿no? Entonces, no es algo que simplemente nos prohíbe algo, sino es algo que realmente nos da una visión más amplia de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos en la pasión, en la ignorancia, no estamos simplemente ah, como distraídos por satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿no? Sino que justamente que hemos reducido eso a principios muy, muy básicos, muy simples, muy fáciles de satisfacer, ¿no? Podemos pensar en qué hay más allá, ¿sí? ¿Cuáles son los principios más sublimes de la vida? ¿Mm? Pero mientras yo esté envuelto como en pasión e ignorancia, es decir,
Una persona que, por ejemplo, no puede controlar su vida sexual, siempre está pensando en cómo ampliar su campo de satisfacción sexual con una persona, dos personas, tres personas, una nueva cada día. Y cómo esa persona puede tener paz. No puede sentarse ni 5 minutos a cantar el santo nombre o a leer. Entonces, por eso, en el proceso de conciencia de Cristo se dice, ok, no se niega por completo, pero al menos adopte una persona con quien va a satisfacer esas necesidades, cásese y quédese allí, ¿no? Sea regulado, ¿no? De la misma manera, no comer carne, ¿no? Ok, no coma carne, pero coma muchas cosas que son muy, muy ricas y ofrézcaselas a Krishna, que son vegetarianas, ¿no? Entonces no hay represión como tal. ¿Mm? Bueno, no apostar, realmente nunca he conocido a alguien que tenga problemas con ese principio, creo que es el más fácil. Obviamente hay personas que son adictas a apostar y para ellos debe ser difícil, ¿no? Pero por lo general no. Y no intoxicación, ¿no? Abandonar los cigarrillos, el alcohol, las drogas, etcétera, ¿no? Y todo eso uno lo reemplaza con todo el placer que uno siente en el kirtan, ¿no? Con los devotos, ¿no? Porque la gente se intoxica en medio de las fiestas, el baile, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el devoto también siente placer, también tiene sus fiestas, ¿no? Pero con los devotos y a través del kirtan, ¿no? Entonces, si uno ve, la vida del devoto es balanceada. También él experimenta placer, pero placer más allá incluso de la modalidad de la bondad. No está interesado en placeres, en la modalidad de la pasión y la ignorancia. Entonces, bueno, creo que llegamos al tiempo. Yo Entonces, tengo una pregunta, pero sí, pero respecto al principio de juegos de azar. Por ejemplo, los juegos de azar, así como algo, yo trabajo con niños, ¿no? Por ejemplo, el juego de piedra, papel o tijera, jugar a las cartas, jugar a los dados, ajá. el amigo secreto, sí, ese tipo de cosas, también se incluyen ahí. Bueno, se refiere más a ir, por ejemplo, a un casino, apostar dinero, cosas así. También podríamos ampliarlo un poco más, ¿no? Pero específicamente Prabhupada se refiere justamente a eso. Sí, de ese tipo de juegos que generan vicio en la gente. Por lo general, cuando uno va a un casino, se vuelve adicto a apostar su dinero y eso también va incluido con la intoxicación de por medio y la ingesta de carne, ¿no? Uno puede ir al casino. Aquí en Panamá hay casinos por todo lado, eso me sorprende porque nunca en mi vida vi tantos casinos, ¿no? Pero aquí hay un casino cada, no sé, cada cuántos metros, pero cuando uno ve por dentro, ¿no? Cuando uno pasa por enfrente, ¿no? No es que yo haya entrado, pero uno ve que son lugares oscuros por dentro, donde no dejan que entre la luz del sol ni siquiera, incluso si es de día, ¿no? Y ahí mismo, si tú quieres que te traigan tu bistec de carne, ahí te lo traen, si quieres una cerveza, ahí te lo traen, todo ahí junto, ¿no? Y por lo general, una muchacha muy, 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 muy bonita, medio desnuda, es la promoción principal del casino. Entonces es como a eso a lo que se refiere ese principio, ¿no? Y respecto a lo que comenta la madre Keila de jugar la lotería, sí, también eso influye jugar la lotería. Sí, ¿no? Porque, sí, en última instancia, son cosas que Prabhupada dice, ¿no? Que comprometen la veracidad del devoto. Y lo que hablábamos hace un instante, ¿no? El devoto está interesado en llevar una vida en la modalidad de la bondad. Sí, pero por lo general, si uno juega la lotería es porque todavía está muy interesado en ganar dinero y esto y lo otro, ¿no? Y no es que esté mal ganar dinero, pero Prabhupada también explica que uno debe ganar el dinero con medios apropiados, ¿no? A través de lo que le corresponde a uno, a través de su propio trabajo, estar satisfecho, ¿no? Porque en especial un punto esencial de conciencia de Krishna es que el devoto se tiene que sentir satisfecho con la vida que tiene. No es que es conformista, pero él está completamente absorto en su práctica devocional, de tal manera que si él tiene como comer, como dormir, como un lugar donde refugiarse, que sea digno, ¿no? Él no está interesado en obtener una mansión o el último auto de lujo o la ropa más costosa, ¿no? ¿Sí? Mientras él tenga con qué adorar a Krishna, ir al templo, hacer algún servicio, él está satisfecho con eso. Y si él necesita ampliar su vida económica para servir más, él puede hacerlo. ¿m?
Pero por lo general la lotería se juega como con justamente el propósito de que estoy insatisfecho y quiero más, 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 ¿no? Pero incluso hay encuestas que demuestran que a lo largo de la vida la gente se vuelve adicta a jugar la lotería, ¿no? E invierte más dinero que lo que gana a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces es una pérdida de dinero también, una pérdida de dinero. Entonces, idealmente, no. Prabhu, con relación a los juegos, es algo que hay que tener mucho cuidado porque las personas con las cuales uno se reúne muchas veces se incitan a que tú em, inviertas en lotería o inviertas en casino. Y en todos estos lugares, por lo menos en casinos, se bebe y se fuma y, y uno, el devoto, estaría expuesto. Por lo Sí. menos cuando es de la lotería, que vienen tanto que si el gordito, que si el del miércoles, que si el domingo. Entonces hay personas que van a tu casa, otros que vienen gritando. Y en estos días que yo cumplí años me decía una persona, una amiga, y que, bueno, ahora viene el gordito, ¿qué número vas a comprar? Y yo Ujú. tengo años que yo no compro lotería, años. Yo sí compraba, pero no ganaba, así que yo me dije, pero si no gano nada, ¿para qué voy a estar comprando? Entonces, y ya en el camino espiritual ya uno se va dando cuenta de que eso no es algo que espiritualmente te va a enriquecer, sino que más Ujú. te vas a arruinar y a hundirte en lo que es la ambición y el querer tener más dinero, y muchas veces no tienes ni dinero porque no ganas nada y lo que hace es perder todo lo que tienes. Así Entonces, es. con quienes te reúnas es muy importante Ujú. porque te pueden incitar a que algo que tú has dejado o quieres dejar, te inviten a que tú lo hagas y te dejas Ujú. llevar. Por eso hay que tener entonces mucho cuidado en ese sentido. ¿Es? Sí, madre, María Lucero, y por eso justamente Rupa Goswami menciona Asat Sangatyaga, abandonar la compañía de personas materialistas, porque justamente ellos son los que tienen todos estos hábitos. ¿Mm? Entonces uno tiene que ser cuidadoso de ello. Y si uno, por supuesto, uno puede decir, bueno, yo todavía soy un materialista, porque todavía tengo todos esos deseos materiales, pero por lo menos estoy haciendo lo posible para librarme de ellos. Entonces, en orden de, o para yo librarme de ellos, tengo que por lo menos evitar la asociación de personas que para ellos todos estos malos hábitos es su diario vivir, porque si no, jamás voy a poder abandonar estos malos hábitos. Sino más bien tengo que asociarme con personas que tienen muy buenos hábitos, es decir, los devotos. ¿Ok? Sí, iba a comentar que la lotería es un tipo de adicción, aparte Ujú. de eso, y las probabilidades que una persona se gane los cuatro números de la lotería es 1/10.000. Sí. Sí, es un negocio, ¿no? Justamente parece que hoy yo me puedo hacer millonario y ellos están siendo caritativos conmigo, pero la realidad es que yo los estoy haciendo millonarios a ellos, no solamente yo, sino miles de personas más, justamente, ¿no? Con la idea, no, pero sí, es un hecho, ¿no? No es una actividad muy pura porque justamente genera adicción. ¿Mm? Entonces, es algo para considerar. ¿Mm? Y también, sí, o sea, tenemos que ser prácticos. Haga cuentas de cuánto dinero ha invertido en las loterías y por otro lado haga cuentas de cuánto ha ganado. Si el balance no es favorable, tampoco ni siquiera materialmente conviene. Entonces, ¿cuál es el propósito? Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, entonces vamos a dejar por aquí. Les agradezco por sus preguntas. Vamos a continuar el próximo sábado. ¿Mm? Jai Shri Upaya Shamrita ki Jai, Shri Rupa Goswami ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna.